Bienvenidos, bienvenidas al curso de análisis marxista de la sociedad de la UAM Azcapotzalco. Esta es la sesión número 5. En esta ocasión discutiremos el capitalismo en clave sensorio-afectiva a partir de un texto publicado por la doctora Olga Sabido titulado La sensorialidad capitalista en Karl Marx y Georg Simmel, claves para el análisis sensible de la sociedad contemporánea, publicado por la revista Disonancia. El objetivo de esta sesión es, pues, discutir ciertos aspectos observados por Marx y también por Simmel que pueden ser recuperados. En el caso de Marx nos referiremos en particular a sus análisis sobre la producción de mercancías y el carácter fetichista de estas, como continuación de aquello que ya habíamos discutido en la sesión pasada. En ese sentido, el índice de la sesión tiene que ver con tres aspectos. Primero, mostrar el potencial heurístico de Marx y de Simmel en torno al capitalismo y de esa manera en observar cómo es que Olga Sabido ha construido un problema de investigación en torno a estos dos autores y en esa medida revitaliza su legado a la luz de preocupaciones contemporáneas, tanto en términos académicos, ¿no?, como de otro tipo, como sociales. Al mismo tiempo, quisiera detenerme en las convergencias y diferencias entre Marx y Simmel en torno a tres aspectos: su concepción antropológica, sus análisis sobre el capitalismo y el papel que juega el dinero, así como en aquellos aspectos que Olga recupera críticamente en clave sensorial. Y finalmente concluir con nuevas líneas de investigación en este terreno. Pasamos al primer apartado, el potencial heurístico de estos dos pensadores en torno al capitalismo en clave sensorial. Y bueno, acá lo primero que salta a la vista es cómo Sabido convoca a los autores en torno a un problema en particular. ¿Cuál es este problema? Bueno, el análisis de la sociedad y de la cultura moderna con énfasis en el ámbito sensorial. Ambos autores nos hablaron sobre el capitalismo y a través de sus obras podemos encontrar reflexiones de diversa índole que tienen que ver con este régimen económico, pero también nos dan pistas, como nos va a mostrar la propia Sabido, de cómo es que se va a configurar un modelo sensorial hegemónico bajo este régimen. Ella nos dice, bueno, podemos señalar una primera pista en torno a Marx, como Marx, según otro antropólogo muy reconocido, David House, da cuenta de un régimen sensorial capitalista donde predomina la privación de los sentidos. Y además, también como el propio Simmel aporta algunas claves analíticas para identificar ese régimen sensorial, sobre todo en torno a un sentido particular, el de la vista, como veremos más adelante. Ahora bien, ¿cuáles son las principales convergencias y diferencias entre Marx y Simmel? Acá establecemos tres criterios para compararlos: uno que tiene que ver con la concepción antropológica, otro que tiene que ver con el análisis del capitalismo y finalmente cada uno cómo considera el dinero. Pasemos a la respectiva comparación. Lo primero que queda claro en ambos autores es que recuperan una concepción del ser humano donde éste siente, donde éste posee un cuerpo que siente. Esto ya lo habíamos visto con Marx en las tesis sobre Feuerbach, inclusive
en estas consecuencias que acarrea el capitalismo sobre los cuerpos de los obreros. El trabajo, la esfera del trabajo, modifica a los seres humanos. En el caso del capitalismo, la fábrica como este epicentro de este régimen económico sacude los cuerpos, ¿no? Frente a estos avances tecnológicos, frente a los medios de producción. El ser humano en Marx, al producir el mundo que habita, también se produce a sí mismo, también se modifica. Bajo el capitalismo sufre al trabajar, ¿no? El capital en ese sentido succiona la vida al trabajador. De hecho, esa va a ser una de las premisas de su análisis sobre el capitalismo, cómo es que el capital se opone al trabajo en la medida en que succiona la vida de ese trabajador, en la medida en que acaba, que agota al trabajador, se pone en su contra, el capital se pone en contra del obrero, a pesar de que es el obrero quien domina el instrumento, quien pone a andar el capital, la máquina, la tecnología, todo aquello que se mueva dentro de la fábrica. Marx nos dice, bueno, sí, el trabajador es el que domina el proceso productivo, pero bajo este régimen mercantil, el capital se vuelve mucho más valioso que el trabajo y termina por succionar la vida de ese trabajador. En la lectura podemos apreciar esto cuando nos habla de la sombrerera, ¿no?, que elabora vestidos, sombreros para las mujeres de la élite, para las mujeres burguesas, y que inclusive va a fallecer frente a las jornadas tan extenuantes de trabajo cuando tiene que hacer una entrega a la princesa de Gales en ese momento, ¿no? Entonces, aquí recuperamos como esta estampa que ya habíamos podido apreciar en los textos de Corbán, cómo las fábricas son también los lugares donde se deteriora la vida de los trabajadores, donde estos mueren a consecuencia de la exposición de sus cuerpos a las condiciones de las fábricas, cómo ocurren aquí accidentes graves que terminan muchas veces en la muerte, ¿no? Y que esto te habla de que mientras el capital se convierte en el bien valioso por excelencia dentro del capitalismo, la vida de los trabajadores comienza a ser cada vez más desechables, ¿no? Y entonces, en vez de que sea el trabajador quien domina el proceso productivo, lo cual ocurre efectivamente en la fábrica, el proceso económico bajo el cual se da ese momento productivo termina por hacer más valioso al capital que al trabajo mismo. Además, Marx nos va a hablar de cómo el trabajo enajena los sentidos de las personas, ¿no? Aquí nosotros podemos hacer una distinción en la obra de Marx respecto a la enajenación. Hay una enajenación respecto a los productos, es decir, los trabajadores desconocen aquello que crean, se les vuelve algo ajeno, algo extraño, algo en lo que no se identifican. Se enajenan también respecto a sí mismos por las largas y extenuantes jornadas de trabajo que solo permiten asegurar la supervivencia del trabajador, pero no su recreación en otros ámbitos, ¿no?, intelectuales, artísticos, políticos, porque se está preocupado por satisfacer las necesidades más básicas y más inmediatas, y que eso además obedece a una dialéctica en donde esa penuria es de los trabajadores, es el soporte de la riqueza de la clase burguesa y viceversa. La riqueza de la clase burguesa no sería posible sin ese
sin esa pobreza a la que están sometidas los trabajadores bajo un régimen capitalista. Y que además el obrero o la obrera queda reducida a la condición de mano de obra. Esto era algo que veíamos claramente en el texto de Corbin sobre los cuerpos deteriorados. La clase obrera está identificada con la fuerza, pero también con la falta de refinamiento, con el hecho de estar condenados a ser esta mano de obra, este cuerpo, ¿no? que tiene habilidades fundamentalmente manuales y no intelectuales, ¿no? Que en ese sentido está privado del acceso a un gusto refinado, es decir, a un gusto impuesto por la clase hegemónica. Eso en cuanto a Marx. Pero ¿qué ocurre con Simmel? Simmel es un sociólogo posterior a Marx que está centrado en un sociólogo y un filósofo, además, que está centrado en el intercambio de efectos. Para Simmel, los seres humanos no se relacionan tanto a partir del trabajo, sino a partir de los intercambios que establecen unos con otros. En este sentido, se trata de un ser que intercambia, no un ser que produce, como era el caso de Marx. Es por ello que cuando Olga compara a estos dos autores, podemos observar cómo uno está enfocado al ámbito del trabajo, Marx, y el otro al ámbito del consumo, Simmel, ¿no? El consumo es el intercambio de productos, de mercancías, de trabajos, ¿no? Y en este sentido tiene efectos particulares. Por eso Simmel no va a poner su mirada en las fábricas modernas, sino en las ciudades modernas. Y va a ver cómo este cuerpo, ¿no? Que habita las ciudades, que consume, está bombardeado por estímulos sensoriales, sobre todo visuales. Piensen acá ustedes en los grandes escaparates, en cómo el centro comercial atrae a través de la mirada, a través de la exhibición del objeto, y que además eso produce cierto gozo al poder consumir el objeto, como la compra, el intercambio económico es también una experiencia sensorial, ¿no? En donde los seres humanos inclusive hasta se pueden paralizar, pueden perder el sentido. Y esto va a ser un punto ciego en la obra de Marx. Marx, al estar enfocado en el ámbito del trabajo, en el ámbito productivo, en el ámbito de lo económico, olvida esta relación entre deseo, experiencia social e intercambio económico. Cómo se trata también de un goce estético, cómo los objetos, en ese sentido, se cargan de afectividad incluso por encima de las personas, ¿no? Las personas quedan en segundo plano frente al producto de su trabajo, frente al objeto. Esto es muy similar al proceso de enajenación del que nos habla Marx, pero puesto en otro canal, desde otra perspectiva, ¿no? Acá el objeto, la mercancía, adquiere una fuerza teñida de afectividad que no es apreciable en los análisis marxistas, a pesar de que este último habla del fetiche que hay de la mercancía. Simmel nos da cuenta de cómo ese objeto también implica deseo, implica gozo, y que eso coloca, igual que los procesos de enajenación, a las personas en un segundo plano. Y que, bueno, en términos sensibles, esto se traduce en la hipnosis que produce el objeto, en la parálisis de los sentidos, ¿no? En el perderse en el objeto, en tanto representa una forma de goce particular. Ahora bien, hasta aquí están las divergencias que podemos encontrar en estos autores.
pero también podemos encontrar algunas convergencias, sobre todo en cuanto al papel del dinero. Para Marx y para Simmel, el dinero es la deidad moderna por excelencia. Es un producto social que termina por afectar las relaciones sociales en la medida en que nos vincula. Para los dos autores, además, el dinero es un fin en sí mismo. Es algo que de ser un medio se convirtió en un fin. De ser un medio para comprar objetos se ha convertido en un fin en sí mismo, la de acumular riqueza. Y Marx se va a centrar, por un lado, en cómo es que el dinero aumenta las asimetrías entre las personas, porque el dinero equivale a poder. Es capaz inclusive de satisfacer estos deseos. Y en cambio, en Simmel, el dinero va a generar un vacío, va a generar un afán de acumulación que puede pasar por el consumo frívolo y no solamente por el cálculo costo-beneficio, como podríamos pensar desde una lógica burguesa, ¿no? Desde una ética burguesa, sino por esta superficialidad de las relaciones, en este caso económicas, que hacen del objeto un motivo de goce, ¿no? Esto también nos lleva además a ubicar nuevas formas de movilidad y nuevas formas de percepción sensorial. Y aquí tenemos esta pista de la que nos hablaba Sabido al inicio del texto, ¿no? Las estructuras desmontables, el incremento de las comunicaciones, como los tranvías, como los medios de comunicación, han hecho que las sociedades modernas se conciban a sí mismas como sociedades siempre cambiantes, siempre en movimiento, donde el flujo es constante, donde la movilidad de las personas y de las cosas es otra característica esencial del estilo de vida urbano, y eso hace de la vista un sentido privilegiado, ¿no? La vista se vuelve el sentido que acompaña este movimiento, esta fluidez que va a caracterizar las ciudades. Por eso no es casual este acento en cómo la ciudad bombardea de estímulos visuales, sobre todo visuales, a los individuos, ¿no? Los escaparates, los anuncios, las grandes multitudes, las aglomeraciones, los edificios, inclusive los tranvías en la época de Simmel, el metro en nuestra época, que nos obliga a estarnos mirando mutuamente todo el tiempo, ¿no? Y que bueno, eso pues le imprime este carácter particular a las sociedades modernas, a los regímenes capitalistas, de acuerdo a Simmel, ¿no? Y que bueno, finalmente el dinero también desvaloriza a las personas al tratarlas como cosas, en el caso de Marx, o a volvernos indiferentes en el caso de Simmel. Simmel va a señalar cómo frente a toda esa cantidad de estímulos visuales que aporta la ciudad, el urbanita desarrolla un escudo protector que pasa por la indiferencia y llega hasta la indolencia. A eso va a denominar actitud blasé. El mirar para otro lado para evitar la confrontación con un otro, ¿no? El generar este mecanismo que te protege de la saturación de los sentidos, ¿no? Percibir todo de manera grisácea para no verse afectado por tal cantidad de estímulos. Entonces, esta actitud blasé, pues, nos vuelve indiferentes, según Simmel. Ahora, finalmente, esto nos va a llevar a la formulación de nuevos problemas de investigación. Uno podría aventurarse a pensar cómo es que el capitalismo penetra hoy en día los cuerpos.
En el texto, Sabido nos habla de los psicotrópicos como estos medios que ayudan a elevar la productividad. Es una forma en que se modifica la experiencia sensible de las personas para incrementar un estado de alerta de productividad que beneficia sin duda a estos regímenes capitalistas contemporáneos. Por otro lado, con Simmel, Sabido apunta el vínculo entre consumo y experiencia sensorial. Nos señala, por ejemplo, cómo existe ahora una publicidad enfocada a los sentidos, cómo además en la propia publicidad también hay un consumo visual de los cuerpos, sobre todo femeninos, para hacer más eficiente la venta de un producto y que, bueno, esto nos abre una serie de preguntas, de interrogantes sobre cómo vincular el estudio de lo sensible con lo que ocurre con un régimen económico particular, en este caso un régimen capitalista. Para concluir, solo recapitularé algunas de las cosas que ya se han mencionado en esta sesión. Bueno, pues pudimos ver cómo es que se puede hacer una lectura de autores clásicos como Marx y Simmel en función de sí sus propios análisis sobre el capitalismo, pero ahora desde una perspectiva que enfatiza el ámbito de lo sensible. Cómo es que el régimen capitalista en ese sentido viene acompañado de una transformación de los sentidos que para Marx hiere a los trabajadores, los enajena, los reduce a la condición de mano de obra, y en el caso de Simmel apunta al vínculo entre consumo, deseo y experiencia sensorial. Vimos también cómo ambos autores consideran al dinero como una deidad moderna y por último cuáles son los nuevos problemas de investigación que se abren en esta vinculación que realiza Sabido. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.